quiero dar un saludo especial a la mesa principal, señor delegado de la Organización Panamericana de la Salud, doctor Armando Güemes, señor alcalde de Cali, doctor Rodrigo Guerrero Velasco, señor rector de la Universidad del Valle, doctor Iván Enrique Ramos Calderón, señor decano de la Facultad de Salud, doctor Julián Alberto Herrera Murgueitio. Un saludo muy especial también a los exdirectores de la Escuela de Salud Pública que hoy nos acompañan, profesor Roberto Cuenca, profesor Oscar Echeverry, profesor Jesús Rico, profesor Carlos Osorio, profesor Luis Willy. Un saludo muy caluroso a los invitados internacionales que hoy tenemos acá. Es realmente muy grato tenerlos hoy y en los próximos días aquí en Cali. Por supuesto, un saludo a nuestros egresados, a nuestros estudiantes, a los profesores, a los estudiantes que hoy están acompañándonos. Quiero darles una bienvenida a este que es el primer encuentro latinoamericano de salud pública. Estamos convencidos, es la primera versión de un evento que esperamos institucionalizar cada 2 años en Cali, como un espacio de discusión que aporte a la construcción social de la salud pública en nuestros países. Que el énfasis de este encuentro sea Latinoamérica, así lo hemos llamado, no quiere decir que se excluyan los aportes que otros hagan, y reitero nuevamente a nuestros visitantes de Europa y Norteamérica esa cordial bienvenida a este espacio de integración. En esta oportunidad, en el encuentro, estaremos discutiendo el modelo de determinación de los determinantes sociales de la salud y las implicaciones que este modelo tiene en el desarrollo de las acciones en salud pública. Desde los pensadores de Europa en el siglo XIX, incluyendo el conocido reporte de Rudolf Virchow en 1848 sobre un brote de tifoidea en Polonia, antigua Silesia, para cuyo control, en breve, él mismo resumió sus recomendaciones en pocas palabras. Abro comillas: democracia total e ilimitada. Desde Virchow, pasando por el desarrollo del pensamiento crítico en salud promovido por la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, ALAMES, hace ya casi 30 años, con una invitación a pensar de manera original y desde nuestros países las formas de hacer frente a las inequidades sociales en salud. Y desde la más reciente Comisión de Determinantes Sociales en Salud, que coordinada por la Organización Mundial de la Salud, hizo un planteamiento oficial sobre los determinantes sociales, estructurales, intermedios y proximales de la salud. En todas y desde todas esas posiciones teóricas, con similitudes y diferencias, hay un llamado a pensar las disparidades y las injusticias sociales como base para entender la distribución diferencial de los fenómenos de salud y enfermedad. En consecuencia, y probablemente más importante aún, estos modelos teóricos debieran servir de fundamento para hacer frente a las injusticias sociales en salud y en particular, creo, incluyen un llamado a la acción colectiva de todos los actores sociales. Hoy el mundo se enfrenta a múltiples encrucijadas: la crisis ambiental, los conflictos sociales, la pérdida de los derechos básicos bajo las reglas del mercado. Hace poco, en Río +20, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, el logro final anunciado fue el no haber retrocedido a lo poco que se había acordado 20 años atrás. En consecuencia, desafortunadamente, no se lograron, a pesar de muchos de los llamados que se hicieron de diferentes instancias, no se lograron esos tan necesarios compromisos de cambio. De otra parte, las distancias entre los más ricos y los más pobres se siguen acentuando y la riqueza se concentra en pocos y en múltiples escalas. El consumismo exagerado se estimula como base para el desarrollo de las economías y la utopía moderna nos promete un mundo que desconoce el que los recursos naturales tienen límites. Parece que los conocimientos no tienen la fuerza suficiente para ayudar a actuar frente a hechos contundentes. En realidad,
un paradigma científico hegemónico y estrecho utiliza la incertidumbre como recurso para justificar la falta de acciones. El verdadero problema no es la falta de evidencia, y el asunto no se resuelve en muchas ocasiones con más investigación. Detrás de muchas controversias y de la falta de acciones urgentes, hay realmente perspectivas, posiciones científicas y sociales opuestas. Frente a todas estas encrucijadas, crisis y conflictos, necesitamos desarrollos de nuevas formas de pensar. Se ha hablado, por ejemplo, de la necesidad de desarrollar métodos deliberativos dentro del campo de la llamada ciencia postnormal. Específicamente, la ciencia postnormal aborda hechos en medio de altos niveles de incertidumbre, donde hay conflictos de valores, frente a decisiones urgentes que pueden tener consecuencias profundas en aquellos que se verían afectados. La respuesta es generalmente inter o transdisciplinaria, y hay gran énfasis en la interacción con actores sociales involucrados y en la transferencia o gestión del conocimiento. Esa es una de las vías. Se habla además de la necesidad de educar, no solo para pensar, sino también para sentir. En particular, el pensador chileno Humberto Maturana se le pidió en alguna ocasión responder a la pregunta de si la educación de su país le estaba sirviendo a la juventud. Para responderla, él en primera instancia aclaró: es necesario primero tener en cuenta que la noción de servir es una noción relacional. En otras palabras, que algo sirve para algo en relación a un deseo. Nada sirve en sí mismo. Con base en lo anterior, Maturana desveló la pregunta de fondo: ¿qué queremos de la educación? ¿Para qué queremos educar? Y en último término, probablemente la principal pregunta: ¿qué país queremos? De manera análoga a lo afirmado por Maturana, creo que muchas de las preguntas que nos haremos en este encuentro hacen relación a la pregunta final y fundamental de cómo queremos que sean nuestras ciudades, nuestros países, este único planeta que tenemos bajo responsabilidad. ¿Cuál es el tipo de sociedad en la que queremos vivir? ¿Cuál es la relación hombre-naturaleza que queremos construir? ¿En qué socioecosistemas queremos con libertad desarrollar nuestras capacidades teniendo presente los límites al crecimiento? La salud y el bienestar están en el centro de esta discusión. Precisamente esta mañana teníamos una discusión muy interesante alrededor de ciudades saludables en otro espacio de discusión de la universidad y tratábamos de responder estas preguntas desde diferentes instancias. Y la salud y el bienestar desde diferentes disciplinas, lo que hicimos fue ponerla en el centro de esa discusión. El mercado de la, abro comillas, libre y sana competencia permean ahora los discursos de la salud, la educación, el transporte, los servicios públicos y casi todas las áreas del desarrollo humano. Pero digámoslo claramente y definitivamente, no hay sana competencia. Como el mismo Maturana menciona en relación con la educación, abro comillas, existe una enorme diferencia entre prepararse para devolver al país lo que uno ha recibido de él trabajando para acabar con la pobreza y prepararse para competir en el mercado ocupacional, cierro comillas. Y existen también enormes diferencias, haciendo la analogía, creo yo, entre prestar servicios de salud para mejorar las condiciones de vida de la población y administrar servicios curativos para competir en el mercado de la salud. Necesitamos entonces cambios en modelos de desarrollo, y esta no es una tarea con un camino corto ni sencillo. En estos días del encuentro queremos aportar en esa dirección, y para ello los invitamos a tener presente esa pregunta fundamental: ¿qué sociedad queremos? En este sentido, y en acuerdo con lo mencionado anteriormente, la propuesta es a tratar de hacer consciente, como cambios específicos en la forma de pensar,
las conexiones fundamentales que ocurren entre lo que pensamos y lo que valoramos. En el orden de ideas de lo propuesto por Capra en su libro La trama de la vida, es necesario el cambio desde pensamientos y valores asertivos a pensamientos y valores integrativos. Por ejemplo, cambiar de pensamiento racional a intuitivo, de pensamiento reduccionista a holístico, de pensamiento lineal a no lineal. Y esos cambios de pensamiento seguramente se asociarán a cambios de valores como de la competición a la cooperación, de la cantidad a la calidad, de la dominación a la asociación. El poder, en el sentido de la dominación sobre los demás, es, de acuerdo a Capra, asertividad excesiva. Pero existe otra clase de poder, más apropiado para el cambio, el poder como la capacidad de influir sobre otros. Este es un poder que no se basa en jerarquías, sino en redes, en la organización social, en espacios como el que hoy tenemos y que tendremos en los siguientes 2 días. En la construcción de espacios como el de este encuentro es a lo que le apuntamos. Y por eso hoy los estamos invitando desde la Escuela de Salud Pública a que construyamos desde nuestros países, desde nuestras universidades, desde las organizaciones no gubernamentales, redes que aporten a lo que Capra definía podía ayudar a construir nuevas formas de poder. Quiero terminar mi intervención, por supuesto haciendo referencia a estos primeros 60 años. Los 60 años de la Escuela de Salud Pública para mí han sido un honor estar aquí como director de escuela. Ayer en otro evento hacía referencia a unas palabras que a mí me han parecido siempre muy interesantes y que tienen que ver con el ejercicio que hicimos cuando dijimos vamos a pensar los 60 años. Y lo primero que nos preguntamos fue, ¿para qué? ¿Para qué pensar los 60 años? Y dijimos, bueno, para ver el futuro. Vamos a mirar el pasado para ver el futuro. Y en ese momento vino a la cabeza una analogía o un pensamiento que a propósito es muy necesario también en estas instancias, y es el pensamiento de nuestras comunidades aborígenes. Para nuestras comunidades aborígenes resulta que en la construcción lingüística el pasado está adelante, porque para nuestras comunidades indígenas lo que uno ve está adelante y lo que uno apenas puede ver es lo que ya pasó. El futuro es algo incierto y el futuro está atrás. Y esas palabras y esa construcción lingüística son muy dicientes de lo que precisamente en ese ejercicio inicial hicimos. Miremos hacia atrás, que es hacia adelante, para poder construir hacia dónde queremos ir. Sean todos bienvenidos y esperemos que estos 2 días sean realmente muy productivos. Muchas gracias. Sí, muy buenas tardes a todos. Doctor Rodrigo Guerrero Velasco, alcalde de Cali. Doctor Iván Enrique Ramos Calderón, rector de la Universidad del Valle. Doctor Julián Alberto Herrera Munguaitio, decano de la Facultad de Salud. Y nuestro anfitrión esta tarde, doctor Fabián Méndez, director de la Escuela de Salud Pública. Bueno, primero tengo que decir mi verdadera identidad, porque no soy el representante de la OPS aquí en Colombia, soy delegado, ha sido un poco una delegación por tiempos. Yo soy el asesor internacional de sistemas y servicios de salud de la OPS aquí en Colombia y que ayer me pidieron que viniese para sustituir a la representante, la doctora Gina Wasson, que es quien realmente debería de estar y ella hubiese querido estar, pero surgió un viaje a Grecia, Atenas, para un simposio sobre ciudades saludables y no ha podido estar. Entonces me encargó que me ocupase de la oficina y también de que viniese a Cali, lo cual realmente no me importa en absoluto, ¿no? Creo que venir a una escuela de salud pública, hombre, hubiese preferido igual ir a Grecia, no digo que no, Atenas. Pero la verdad que estar en una escuela de salud pública para un salubrista que ya lleva
33 años dedicado a la salud pública y que cuando me decían que se celebraban los 60 años pensé, vaya, yo también soy del 54, es decir, que de esos 60 años llevo 33 dedicado a la salud pública en diferentes países de África y América, pues para mí es como sentirme un poco en casa, ¿no? Además de esos 33, casi 20 trabajando con la Organización Panamericana de la Salud, que es un poco la decana de las organizaciones en salud pública. Nosotros cumplimos este año 113 años como agencia, la primera agencia internacional del Sistema de Naciones Unidas que se creó, y 113 años como agencia especializada en salud pública para las Américas. Nuestra presencia aquí, aparte de que también participaremos en el programa académico, como no podía ser de otra forma, pero sobre todo es por la efemérides, es por los 60 años de una escuela de salud pública que es la primera escuela de salud pública en Colombia y creo que de las primeras de toda la región de las Américas. Evidentemente no podíamos, como organismo que somos referentes de salud pública, no estar emocionados un poco con que una escuela lleve 60 años trabajando por algo que sabemos que es tan complicado, que es tan difícil, que nos ha hecho pasar por momentos, sobre todo los 90, donde todo lo que era el ejercicio de la salud pública se valoró poco, por decirlo de alguna manera, incluso en algunos países estuvo, si no a punto de desaparecer, sí en bastante riesgo. Creo que entre todos hemos hecho un esfuerzo y en los últimos años estamos consiguiendo poner en su sitio lo que es el ejercicio de la salud pública. Y particularmente, aunque solo llevo año y medio en Colombia, creo que en Colombia ahora mismo todos los responsables, toda la gente que estamos impulsando la salud pública, estamos en un momento muy importante para que entre todos consigamos poder tener un sistema de salud en Colombia que realmente esté basado en los que puede ser la atención primaria de salud y en los principios de la salud pública. No quiero extenderme más porque no me tocaba a mí hablar, sino realmente la representación era de la directora de la OPS, la cual, como no pudo venir, sí que quería estar presente en alguna manera y ella es la que nos envió sus palabras a través de un vídeo. Quisiera enviar un saludo muy especial a la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle, que cumple 60 años de intenso trabajo. Esta escuela es, sin duda, un eje importante de la universidad por su aporte a mejorar la salud a través de sus investigaciones que generan conocimiento y de sus programas académicos donde se preparan los profesionales que brindan sus aportes a la salud pública orientados a las comunidades. Quiero reconocer el aporte que la escuela hace a la producción de conocimientos y al desarrollo de tecnologías para la salud pública, a la enseñanza y la formación de recursos humanos y a la cooperación técnica con las organizaciones en un marco de acción comunitaria. Desde la OPS, sabemos del trabajo continuo de esta escuela por la salud de las comunidades en el departamento del Valle del Cauca, así como de los aportes que ha hecho el trabajo con enfermedades infecciosas como la malaria, la fiebre amarilla y la tuberculosis. Durante estos años, la escuela ha contado con profesionales de gran reconocimiento como el doctor Santiago Rengifo Salcedo, médico, salubrista, profesor, investigador y exministro de Salud, quien es considerado promotor de la enseñanza e inspirador en la formación en salud pública y el trabajo comunitario. Estos son pilares que se siguen promoviendo hoy en la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle. Este prestigioso médico recibió en 2013, de manera póstuma,
el premio Sergio Aruca a la excelencia en la atención de salud universal que otorga la OPS. También quiero reconocer la labor de los centros colaboradores de OPS dentro de esta escuela, el Centro para el Desarrollo y Evaluación de Políticas de Tecnología en Salud Pública, CEDETES, el Instituto de Investigación y Desarrollo en Prevención de la Violencia y Promoción de la Convivencia Social, CISALVA, así como destacó además la labor del Grupo de Epidemiología y Salud Poblacional. La salud pública sigue necesitando instituciones como esta. Por eso, desde la OPS, instamos a la Escuela de Salud Pública a continuar con la misión para la que fue creada, impactar de manera favorable sobre la salud pública y contribuir así a la justicia social en la región y en todo el país. Felicitaciones entonces por estos 60 años de éxitos y trabajo. Felicitaciones a todas y todos los que hacen parte de esta escuela y aportan cada día su esfuerzo para mejorar las condiciones de vida de las comunidades del Valle del Cauca y de toda Colombia. Gracias. Un saludo muy especial para el señor alcalde de Santiago de Cali, doctor Rodrigo Guerrero Velasco, es rector de la Universidad del Valle, y a quien quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar sinceramente por el reconocimiento que ha sido objeto por parte de la Universidad de Washington, precisamente por aplicar las metodologías de la salud pública a la mitigación de la violencia y específicamente en lo que tiene que ver con su labor como el alcalde de Santiago de Cali y burgomaestre de los caleños. Doctor Guerrero, pues usted como el rector y como profesor es un orgullo para nuestra universidad. Nos sentimos muy contentos, no solamente por este reconocimiento, que es también un reconocimiento para el trabajo de la Escuela de Salud Pública, para el trabajo de CISALVA, pero pues es un reconocimiento también para todos los profesores de la universidad. Muchísimas gracias y un aplauso para el señor alcalde, por favor. Un saludo al señor decano de la Facultad de Salud, al doctor Julián Herrera, igualmente al señor director de la Escuela de Salud Pública, al doctor Fabián Méndez, al doctor Armando Gemensen de la OPS, a quien quiero, en nombre de la Rectoría, agradecer el reconocimiento al trabajo de los centros colaboradores CEDETES, CISALVA, y el reconocimiento a nuestra Escuela de Salud Pública, que como ya se señaló, pues es pionera en Colombia y a nivel latinoamericano. Igualmente saludar a los exdecanos de la facultad, los exdirectores de la Escuela de Salud Pública, a los profesores, conferencistas, invitados, amigos todos de la Universidad del Valle. Para nuestra universidad es motivo de beneplácito y orgullo tenerles en este evento que toca un tema crucial para el bienestar integral de nuestro país, el cual es abordado con la valiosa y generosa participación de expertos internacionales de Brasil, Canadá, Chile, España, México, Perú, Venezuela y Colombia. Se une al motivo de la convocatoria de este encuentro la celebración de los primeros 60 años de la Escuela de Salud Pública de nuestra universidad. Desde su creación, la Escuela de Salud Pública ha ejercido un liderazgo que le ha permitido aportar de manera significativa a la salud colectiva en la región y el país mediante investigaciones y propuestas de políticas públicas desarrolladas por sus profesores. Hitos destacados de estas actuaciones se encuentran a lo largo de su historia, como el trabajo interdisciplinario realizado junto con otras unidades académicas de la universidad en la Municipalidad de Candelaria en los años 60, la experiencia de trabajo con promotoras de salud que presentó el profesor Alfredo
Aguirre Castaño en la reunión de Alma Ata en 1978 y que de allí aportaron para la formulación de las directrices de la atención primaria en salud hasta los trabajos de investigación más recientes en salud y ambiente, promoción de la salud, evaluación de políticas públicas, entre otros. Todos ellos con inequívocos impactos en políticas públicas a nivel nacional e internacional. Profesores de la Escuela de Salud Pública lideran grupos académicos de impacto nacional e internacional en temas como convivencia, promoción de la salud, salud y medio ambiente, determinantes sociales de la salud, evaluación en salud pública, salud ocupacional, administración en salud, seguridad del paciente, derecho y salud, entre otros. La realización de este encuentro, de este primer encuentro, se corresponde plenamente con ese liderazgo y esa evidencia de la pertinencia y vigor de las reflexiones que se adelantan en la escuela, cuyos profesores compusieron la programación que tendrá lugar hasta el próximo sábado con un listado de lujo de ponentes nacionales e internacionales. La creación de la Escuela de Salud Pública de nuestra universidad fue impulsada por un entusiasta grupo de visionarios profesores de la facultad, liderados por el doctor Santiago Rengifo Salcedo, marcándose con ello un hito destacado en la formación de médicos y enfermeras de la época. Con dicha creación se abandonaba la mirada clásica del trabajo en el campo, en la atención en salud, centrada solo en la enfermedad, para pasar a considerar e intervenir el ambiente en el que se desenvuelve la vida del paciente, su familia y comunidad. Una de las finalidades del naciente Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, génesis de la Escuela de Salud Pública en el año de 1954, investigación del individuo, comunidad, ambiente en todos sus aspectos de interés y médico-social. Como se evidencia desde su creación en el año 54, la Escuela de Salud Pública se instala en una línea de pensamiento que ha perdurado y se ha actualizado a lo largo de su historia para conservar el espíritu que la inspiró, el estudio de la salud como expresión de la interacción dinámica y compleja entre el individuo, su comunidad y el ambiente natural, social, cultural y político. Felicito a los organizadores de este primer encuentro, a los profesores de la Escuela de Salud Pública, al director de la misma, doctor Fabián Méndez, por el dinamismo que la conduce, así como agradezco a los ponentes por su valiosa contribución al buen logro de este evento. Nuestra Universidad del Valle se encuentra adelantando un riguroso proceso de diseño de su plan de desarrollo para el periodo 2015-2025, reflexiones sobre las características del contexto social, político, económico, cultural y sectorial, entre otros, forman parte de los insumos que se están considerando para dicho diseño. No hay duda que ponencias y conclusiones de este encuentro serán aportes sustantivos al mencionado proceso, por lo que estaremos muy atentos a conocerlas, así como las recomendaciones que de este encuentro se deriven. Reitero nuestros agradecimientos a los ponentes, las felicitaciones a los organizadores y a los asistentes, y para todos ustedes muchos éxitos en este primer encuentro. Muchas gracias. Queridos amigos de la salud pública que nos acompañan esta noche, tengo el privilegio de haber vivido a lo largo de estos 60 años muchas de las epopeyas de la Facultad de Medicina y de la Salud, y por eso voy a permitirme hacer un poco de rememorización. Se ha hablado mucho de Santiago Rengifo. Tuve la oportunidad de conocer Santiago, era un iluminado, parecía profeta del Antiguo Testamento, con un pelo así, unos ojos así. Músico, poeta, literato, empresario, era polifacético, era realmente una personalidad extraordinaria, indisciplinado como le correspondería a una persona con ese talento, una naturaleza, una inteligencia descomunal. Él planteó la necesidad de que la medicina había que hacerla a nivel de la comunidad y creó el Departamento de Medicina Comunal y fue el primero que se hizo. Se asoció con otro
que era otra personalidad totalmente diferente, que era Gabriel Velázquez. Gabriel Velázquez, si pudiéramos hacer un análisis, no, con todo el respeto, era un bulldozer, era una persona de una capacidad de ejecución, pero realmente extraordinaria. Yo le decía, de estudiante y respetuoso como fui, que le decía que él con tal de hacer un gol no le importaba qué portería. Él le decían, vamos a hacer tal cosa, y salía, iba y hablaba con el ministro, y hablaba y hacía, a los funcionarios de la Kellogg, de la Rockefeller, los traía acá, los vendió la idea de necesidad de hacer un cambio en la educación, hizo el cambio en la educación, cambió la Facultad de Medicina, era realmente, decía, un monstruo, era una personalidad, y eso asociado con Santiago, que era el genio iluminado, se pudieron esperar que se sacaran chispas con muchísima frecuencia, pero esa mezcla fue la que dio feliz resultado la Escuela de Salud Pública que se hizo en ese momento. Ok, quisiera pues recordarlos a ellos como una persona muy importante que en esta epopeya. Hay muchas otras personas, yo voy a hacerles un recuerdo así muy por encima. ¿Cuál fue la contribución, pienso yo, que hizo la Escuela de Salud Pública? Que profesionalizó la salud pública en Colombia. Hasta ese momento la salud pública la escogían los que no podían ser clínicos, o no les gustaban ser clínicos, y las supervisiones que hacían en el terreno eran ir a tomar trago aguardiente y a tomar sancocho de gallina, decir esto está muy bien, y firmaban el documento, y esa era la salud pública. Los funcionarios de salud pública eran esa persona de medio desadaptados, que no eran médicos, que no eran ninguna cosa, y la escuela profesionalizó la salud pública. Dijo, la salud pública es una actividad seria, responsable, quienes se dedican a ella son tan profesionales y tan importantes y tan serios como cualquier otro. De hecho, comenzaron a competir el número de estudiantes que venían a salud pública con los que iban por los canales tradicionales de la medicina interna, la cirugía o la pediatría. Fue ese esfuerzo de profesionalización que yo creo que fue muy importante. Esta mañana les mencioné algo que me gusta repetir mucho, porque mirando hacia atrás creo que el cambio grande que hizo la Universidad del Valle fue en 1974, siendo rector Alfonso Campo Londoño y decano Gabriel Velázquez. Ellos definieron, cuando se creó la Facultad de Salud, antes era Facultad de Medicina y Facultad de Enfermería, fundaron en una sola la Facultad de Salud. Definieron que la misión de la nueva Facultad de Salud era mejorarla, contribuir al mejoramiento de las condiciones de salud del suroccidente colombiano. Cambiaron el sistema que veníamos de incompetencia, que la Universidad del Valle era la que sacaba los mejores médicos. Entonces en Bogotá los de la Nacional decían que los que habían salido de la Universidad del Valle graduados habían tenido que volverlos a recoger porque no sabían dónde quedaba Colombia, no conocían los métodos, que solo eran gringos, todo ese tipo de cosas. Estuvieron en esa pelea pues mucho tiempo, pero ese cambio paradigmático fue fundamental. A partir de ese momento, entonces ya comenzaron a preocuparse, y yo ya comienzo a usar el plural, porque yo andaba por ahí metido, comenzamos a preocuparnos de qué iba a pasar con el secretario de Salud. ¿Quién era el secretario de Salud? ¿Quién iba a ser el secretario de Salud? Y la universidad siempre tenía, en ese tiempo se escogía que el liberal de tal facción, el conservador de tal otra, siempre teníamos, para el alcalde de turno teníamos la baraja. Usted necesita un liberal de tal, aquí tiene uno, teníamos siempre una baraja. ¿Por qué? Porque estábamos convencidos que a través de la Secretaría de Salud se podía ejercer una labor muy importante. Yo soy víctima de ese proceso. Yo caí de secretario de Salud en tiempos de Rodrigo Escobar Navia por esa, y la universidad me mandó, si usted tiene la obligación de ir allá. Yo venía PhD, sabio, toda la cosa, y me dice, no señor, usted, si lo van a nombrar, usted tiene la obligación de ir a trabajar como secretario de Salud. Y yo creo que ese cambio ha sido extraordinariamente útil. He tenido la gratísima oportunidad, ahora que estoy de alcalde en este momento, de revisar los índices de salud de medicina preventiva que hicimos nosotros de salud pública que tiene Cali. Son los mejores de Colombia, con toda la modestia que nos caracteriza. Entonces tenemos las mejores coberturas de vacunación, hemos cumplido los objetivos del milenio
estamos por encima de todas las metas que nos hemos propuesto. Inclusive en vacunación famosa del papiloma estamos muy adelantados. Hemos venido, y eso es producto de ese esfuerzo de muchos años de profesionalización y de vinculación de la universidad con el medio. Recuerdo varios ejemplos que voy a mencionar rápidamente. Ya se mencionó el caso, Candelaria fue un centro de salud rural donde íbamos a hacer prácticas los médicos, y allí se planteó que la salud no era solamente el puestico de salud, sino que era muy importante la construcción de la vivienda, y la Facultad de Arquitectura se comprometió en eso. El saneamiento ambiental, que Candelaria no tenía alcantarillado y agua potable, que era importantísima, la educación, y comenzamos a darle esa dimensión multisectorial a la salud, ese concepto, y las promotoras de salud, que después Gabriel Velázquez, estoy seguro, vendió a la Organización Mundial de la Salud, de la cual él era directivo, y se volvió la estrategia de Alma Ata. Ese concepto arrancó de la experiencia de Candelaria. Yo podría seguirles mencionando, voy a mencionarles dos más para no fatigarlos. El programa de cirugía simplificada. Un profesor de cirugía, jefe del departamento de cirugía, entrenado en los mejores centros de cirugía de Estados Unidos, el doctor Adolfo Vélez Gil, recibió la luz un día, como San Pablo en el camino de Damasco, hizo un curso de epidemiología y recibió la luz. Y descubrió, por ejemplo, que solamente el 3% de las hernias en el Valle del Cauca eran tratadas por el sistema. Y entonces él comenzó a decir, bueno, ¿y qué saco yo con hacerle el separador de Farabef y la técnica, yo no sé qué, si solamente estamos llegando al 3% de la cirugía? Entonces diseñó con un grupo multidisciplinario, ingenieros de sistemas, de toda clase de profesiones, financiado por la Fundación Rockefeller, el sistema de cirugía simplificada, que se puso a ver cómo se podría aumentar la calidad, la cobertura de la calidad. Es una especie de McDonald's de la cirugía. Era sistematizar todos los procesos quirúrgicos, y donde había un cuello de botella ponían una solución. Que no había anestesista, ponga 2 salas, 2 mesas en el mismo salón y un anestesista. Los anestesistas protestaron porque el segundo era un asistente. Entonces le dijeron, no se preocupe que le vamos a pagar 2 veces. Entonces ya se acabó la protesta de los anestesistas. Se siguió, se estandarizaron, las mesas eran traídas complicadísimas. Resulta que en la Universidad del Valle podían hacer unas mesas para las 3 o 4 posiciones elementales y con eso logró masificar la cirugía. Fui testigo cuando él llevó a la Universidad de Harvard, al departamento de cirugía de Harvard, y se puso a hablar con el jefe de cirugía, que en ese tiempo andaba todavía de capa, era un rey. Y entonces Adolfo Vélez, le decía, ¿cuál es la productividad de la sala de cirugía aquí del Peter Ben Brigham? ¿Cuál es la mortalidad que usted tiene? ¿Cuál es el costo de una cirugía, de una hernia? El pobre no tenía ni idea, y eso dicho delante de todos los residentes, los estudiantes que lo veneraban, pero lo cierto fue que les cambió la mentalidad, y al final nos dijo, mire, todo eso que ustedes dicen es verdad, pero aquí en Estados Unidos no se va a poder hacer porque hay intereses económicos muy grandes. Pues mire, hoy en día todo es cirugía simplificada ambulatoria. Se hizo él al estilo experimental clásico para demostrar que no había problema, se hizo operar de una hernia. En el hospital se montó una cirugía, un espolón para hacer toda la cirugía. El doctor Oscar Echeverry hizo la evaluación, doble ciego, pero después de que cada paciente se operaba doble ciego, se mandaba unos a la casa y otros se quedaban ahí. Y mostró que los pacientes que se iban a la casa en cirugía ambulatoria se recuperaban más rápido, eran más baratos, tenían menos complicaciones. Adolfo se hizo operar un día de cirugía y salió caminando, después de la cirugía salió caminando por la entrada principal del hospital para mostrarles que no había necesidad de quedarse hospitalizado 8 días inmovilizado como pensaban en ese tiempo. Bueno, ese modelo revolucionó la cirugía, se anticipó muchísimo a lo que tenemos. Yo no me voy a extender mucho. Quiero hablarle de una cosa que recuerdo de estudiante que me influyó quizás mucho para la salud pública, una huelga de médicos en Bélgica. Estuvieron 3 meses, los médicos de Bélgica estuvieron 3 meses en huelga, paralizaron los hospitales, y en el Lancet publicaron después que la mortalidad había disminuido. Entonces, eso me hizo tanta impresión que yo comencé a ver cuáles son los determinantes de la salud, si realmente lo que nosotros, esa idea de médico de que somos totalmente
todopoderosos, teníamos tanto poder, y vi que había una gran cantidad de determinantes distintos a la salud, que eran, si se quiere, más importantes que la misma clínica. Bueno, de esos esfuerzos salió SINARA, CDT, eran esfuerzos de vincularse con la SINARA, el centro que desarrolló el sistema de filtrado lento de agua, que le ha dado la vuelta al mundo, espectacular. CISALVA, que se dedicó, en buena hora se le renueva el reconocimiento al centro, se dedicó a trabajar el problema más importante que teníamos en Cali. Y ahí me voy a demorar porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Ese ha sido un tema que me ha interesado desde que publicamos con Ney Guzmán en Colombia Médica, doctor Julián, publicamos un artículo de qué pasaba en la Feria de Cali con la mortalidad. Y notamos que se duplicaba la mortalidad por homicidios, modestísimos, de 1 a 2 muertos diarios en la época. Comparado con las masacres que tenemos hoy en día, eso eran unos incrementos muy modestos, pero era fuertemente significante. Desde ese momento vimos que la violencia era un problema de salud pública fundamental. Y después, años después, vimos que era el principal problema de salud. Entonces, la parte que fue es aplicar el método científico. Observe, vea dónde factores de riesgo, plantee hipótesis, evalúe y repita. Ese método que no es propio ni siquiera de la epidemiología, es el método científico. Lo aplicamos al caso de la violencia y hemos venido dedicados estos años. Esa, pienso yo, que es otra contribución de la Universidad del Valle, a través de CISALVA y todos los que hemos estado vinculados a ello, a los modelos estilo Alma-Ata. Hoy en día en todas partes hay observatorios de crimen, se siguen las etapas de descripción, del análisis y formulación de hipótesis y evaluación. Yo creo que esa es otra contribución. Quiero decirles que por eso me acaban de dar un premio, por el premio Rux. Primero me lo han dado a mí por una cosa que no es mía, porque lo único que yo hice fue aplicar un método que tampoco era de los epidemiólogos, que tuvo la ventaja, cuando se llamó epidemiología de la violencia, nadie sabía que era la epidemiología y todos lo aceptaron. Si yo hubiera dicho que era el método científico que utilizan los detectives, como Sherlock Holmes en sus novelas, para estudiar un crimen, nadie lo había creído, pero como epidemiología era una cosa que le sonaba raro, aceptaron. Ese método se ha estado utilizando en muchísimas partes con resultados extraordinarios y por eso me han dado un premio. Yo, en retribución, porque ese premio no era mío, el invento no era mío, la aplicación no fue mía, decidí que el producido de ese premio lo íbamos a destinar para que la Universidad del Valle, estaba hablando con el rector y estaba hablando con Colfuturo, cree una beca para que siempre tengamos un profesor de la Universidad del Valle estudiando en la Universidad de Harvard, donde yo estudié. De modo que quise devolverle a la universidad lo que me dio a mí, que me ha permitido a lo largo y que me hizo ganar un premio que, repito, no era mío. De modo que yo podía… ¿Qué aprendí yo en todo esto? Que la observación y la realidad es la que manda. Que la filosofía, muy buena, muy importante, pero a la hora de la verdad, la que determina es la realidad. Y hay múltiples citas, una de mis famosas de Claude Bernard, que decía, si la observación está en contra de la teoría, cambia la teoría. Y frecuentemente tenemos la tendencia es al revés, de que sí, y no, tiene que ser así. Yo puedo seguirle echando anécdotas, pero voy a tratar de contenerme porque ya sé que la hora no lo permite. Pero entonces, lo más importante que yo aprendí a lo largo del tiempo es que lo que determine eso. Me lo enseñaron también en Harvard. El doctor Walter Reed, que controló que permitió que los norteamericanos hicieran el canal de Panamá, cuando llegó allá, dijo, era la época, ya se sabía que la fiebre amarilla y el paludismo se transmitían por el mosquito. Entonces él llegó y dijo, para controlar los mosquitos hay que aprender a pensar como mosquito. Y ese aforismo lo he venido aplicando a lo largo de toda mi vida. Yo creo que parte del moderado éxito que he tenido en muchas de las cosas en la política, especialmente, es que yo siento ver cómo piensan los mosquitos, cómo piensan los transportadores, cómo piensan los vendedores ambulantes, cuáles son, y cuando uno se pone en esa óptica, entonces comienza la solución y mucho más fácil a surgir. Eso es partir de la realidad.
Y eso fue lo que nos enseñaron todos los mayores, desde los filósofos griegos. De modo que, ¿qué puedo decirles? Agradecerle a la universidad, agradecerle a todos ustedes y decirles que el arte es largo, la vida breve, la ocasión vacilante, la experimentación, como decía Hipócrates. Falta mucho, pero creo que hemos logrado comenzar por el camino correcto. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Buenas noches, todos y todas. Agradezco mucho la oportunidad de estar con ustedes hoy y dar la conferencia inaugural de ese encuentro latinoamericano. Yo voy a hablar sobre el impacto de la política social y de salud sobre la desigualdad, inequidad social en salud, porque a estas alturas ya no sabemos bien a bien qué es eso de la desigualdad y qué es eso de la inequidad. Y por ello voy a empezar hablando sobre esas nociones, confusiones y usos, porque creo que necesitamos aclarar este tema. Luego voy a hablar muy rápidamente sobre reformas de Estado y política social, cuáles son las promesas de las reformas, y luego voy a ver las reformas de salud y en eso voy a ver las características y resultados de la primera y segunda generación de las reformas neoliberales. Y voy a ver también, porque tenemos la suerte en América Latina de tener también en muchos países lo que son las reformas progresistas. Empezamos entonces con equidad e igualdad en salud. Y yo lo subtitulé Nociones, Usos y Confusiones, porque me puse a leer sobre muchos artículos sobre eso y llegué a la conclusión que en realidad lo que ha determinado el uso de los distintos, esos dos conceptos, tiene que ver con el contexto histórico. O sea, si uno lee los artículos termina no sabiendo o con mucha confusión. Entonces yo diría que, desde luego, haciendo una simplificación muy grande, que cuando se empieza a hablar de igualdad, de equidad en salud, tiene que ver con el descubrimiento de los diferenciales socioeconómicas y geográficas de las condiciones de salud. Eso en América Latina, bueno, ya llevamos no 60, pero casi, llevamos 40 años hablando de eso. Pero para Europa fue, podemos decir, una especie de efecto de shock cuando salió el Black Report, que demostraba que habían diferenciales muy importantes entre distintos grupos sociales, sus clases sociales, y en eso se duplicaron muchos estudios en Europa y en todos se encontraba lo mismo. El segundo tema que viene aquí es cuando se dio un cambio del enfoque hegemónico en pensamiento en salud. Antes no se hablaba tanto de igualdad o equidad, de desigualdad, de inequidad, pero cuando el derecho universal a la salud pasa a cambia el enfoque hegemónico del pensamiento, cuando el derecho universal a la salud va y lo hegemónico es la nueva economía de la salud neoclásico neoliberal, que hoy es desafortunadamente el enfoque, podemos decir, hegemónico, no solamente en el continente, sino en el mundo. Y si no me creen, pregúntale a los europeos en ese momento cómo se está transformando sus sistemas de salud. Entonces hay tensiones entre la noción de inequidad y desigualdad, y creo que son dos enfoques distintos que tienen su origen precisamente en esos cambios de los enfoques hegemónicos que originan conceptos y nociones distintas. Y por eso lo pongo conceptos, nociones, porque creo que en pocas ocasiones están bien
definidos como conceptos, sino son más bien nociones. Y en esos términos, originalmente lo que se pensaba respecto a la inequidad eran las diferencias innecesarias, evitables e injustas debido a la distribución desigualdad del poder, el dinero y los recursos, como lo explicitó la Comisión de Determinantes Sociales. Y entonces hay como una especie de uso indistinto entre inequidad y desigualdad, incluso con la Comisión está así. La nueva economía de la salud privilegia el aspecto financiero y focalizado en los grupos desfavorecidos, o sea, los pobres, y en eso se apropia su discurso de las palabras, conceptos del sanitarismo progresista. Y a ello, además, se añade un problema de traducción, porque si ustedes van para atrás viendo cuando Margaret Whitehead hizo una definición de inequidad en salud, ella en realidad habla de equity, inequity, que no tiene una precisa traducción al español. Y entonces hay un problema de traducción entre equity, igualdad y equidad. Y por ello se podría hacer pragmáticamente que podemos hablar de inequidad y desigualdad, pero ojo, con una vigilancia epistemológica sistemática, porque a estas alturas usamos palabras y según quien lo usa significa una cosa distinta. Entonces es muy importante que tengamos muy claro cuando hablamos de desigualdad o de inequidad de qué estamos hablando y quien está enfrente de nosotros qué quiere decir con esto. Y por tanto entonces equidad e igualdad en salud. Equidad e igualdad, primero habría que pensar respecto a qué. Y ahí me pareció muy interesante que la Escuela de Cali definió que quería tener un impacto sobre las condiciones de salud. Y creo que eso es lo primero que habría que decir, que lo primero que nos interesa es el impacto en las condiciones de salud, en el bienestar, porque el bienestar es parte, salud es parte del bienestar, y en la seguridad. Y ahí yo voy a terminar incluso hablando un poquito sobre lo que tiene que ver con la situación extrema de inseguridad que es la violencia. También se refiere a acceso y utilización de servicios de salud, a diferencia de la cobertura abstracta, porque cuando hablamos de cobertura no sabemos muchas veces bien a bien de qué estamos hablando. Y finalmente, respecto a las formas de financiamiento, que yo aquí lo pongo que tiene que ver con que sea formas de financiamiento progresiva a través de impuestos progresivos y no el porcentaje de gasto de bolsillo respecto al ingreso disponible, que es uno de los indicadores que se utiliza. Nada más piénsense cuánto es el gasto de bolsillo de un señor Rockefeller o un señor Carlos Slim, que ahora a estas alturas es el más rico del mundo y que es mexicano, y nosotros sabemos que su riqueza se corresponde a un mar de pobreza extrema. Entonces, cuando yo mido gasto del bolsillo, pues quien tiene, incluso en México, se dice que hay que sustraer a esta medición lo que es el ingreso después de la sobrevivencia. Entonces, en realidad, el gasto catastrófico en salud para los pobres es
0 centavos, porque no le sobra nada. Entonces, si tratamos de medirlo así, entonces tenemos muchas dificultades. ¿Y cuáles son entonces los problemas a considerar? En primer lugar, los determinantes y la determinación social de la salud. No voy a entrar en esa discusión entre determinantes y determinación. La equidad podemos verlo como horizontal y vertical, que tiene que ver también, hay que estar atento a eso, cómo y cuándo se aplica. Porque si uno va a profundidad de lo que es la equidad horizontal y vertical, resulta problemas complicados, porque depende cómo uno lo está midiendo. Y por ello creo que hay que ver también muy importantemente lo que son las diferenciales de poder, recursos de poder político, económico, género y étnicas culturales. Y finalmente, y no menos importante, hay que considerar si se logra la realización del derecho a la salud o no. Y por ello, yo puedo decir que la política social y de salud son básicas para esa nueva equidad e igualdad en salud. Y eso es a lo que me voy a dedicar esta conferencia. Perdón, ya me fue. Bueno, si vemos la política social y de salud, cómo se ve en relación a lo que es la equidad e igualdad en salud. En primer lugar, expresan visiones del mundo, o sea, son valorativos. Representan formas de distribuir la riqueza social que puede ser meritocrática o igualitaria. Lo que domina el mundo en ese momento es la distribución meritocrática, que ha llevado incluso a que el libro de El Capital en el siglo XXI de Piketty, que está dedicado precisamente a la distribución meritocrática de la riqueza, ha sido un bestseller en el mundo. En tercer lugar, materializan la justicia y la injusticia social, esas políticas sociales, y son determinantes de la salud, el bienestar y la seguridad. Bueno, la política social hay que verlo en relación a los que son las formas de Estado. Porque podemos decir que todo Estado moderno se plantea la cuestión del bienestar social, sin embargo, se lo plantea de distintas maneras. Las diferencias entre estas políticas, entonces, se expresan en el lugar que ocupa la política social en el ideario y el conjunto de las políticas. En segundo lugar, cómo se vislumbra su solución, que es la relación entre lo económico y lo social, cuáles son las prioridades de las políticas y cuál es el peso específico de las tres fuentes de bienestar o el llamado triángulo de bienestar, que es el mercado, el Estado y la familia. Los fundamentos de la política social, lo que habría que tener presente, es decir, es que toda política social se basa en valores y concepciones. Por ello, no hay una política social técnicamente correcta, porque eso también es una idea que hoy domina de que, bueno, si hagamos a un lado los valores y resolvemos técnicamente correcto lo que es la política social. Eso no existe, porque siempre están valores atrás de eso. Y finalmente, que también es importante decirlo, es que la magnitud de la pobreza es un componente, pero también es el resultado de las políticas, de tal manera que concentrarse y focalizarse solamente en la pobreza, pues es como ver los resultados y no los orígenes. Y en esos términos podemos distinguir lo que es el Estado social versus el Estado mínimo. Bueno, el Estado mínimo se introdujo en podemos decir hace 30, 40 años, en la idea
de que el Estado debería de retirarse y solamente debería de garantizar lo que es la propiedad privada, garantizar que funcionara el mercado y que debería de tener una política para los que habían quedado al margen del Estado. Y aquí lo que lo caracteriza es que prioriza el crecimiento económico y condiciona la política social a la disponibilidad de recursos, a la sustentabilidad. Pero es un argumento circular, porque quien decide cuáles son los recursos disponibles se decide a través de la política económica. Entonces es, digamos, por ello es un argumento circular. En segundo lugar, dice que el bienestar social pertenece al ámbito privado y a la familia. Y en todo caso, el Estado solamente debe ser subsidiario en lo social y garante de las ganancias privadas. Y en lo que es parte para mí de la política social que tiene que ver con el ingreso de empleo, deben de estar en esa visión sujetos a las fuerzas del mercado y deben de ser meritocráticos. O sea, quien tiene más méritos debe de tener mayores ingresos, etc. Los resultados de eso, ¿cuáles? Es que no hay una actuación planeada y sistemática sobre los determinantes sociales de la salud o enfermedad. Hay una polarización, conlleva una polarización con una mayoría empobrecida y un pequeño élite enriquecido. Y a estas alturas también, después de la crisis de 2008, bueno, eso es un tema que está quedando absolutamente claro a todo el mundo. Hablan del 1% versus el 99%. En realidad es el 0.01% respecto al resto, digamos. Y en esos términos también hay un empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo y hay una creciente inseguridad. Y hay una creciente desigualdad y desesperanza que da origen a una alta conflictividad social y a un creciente nivel de violencia. Yo no voy a venir a Colombia a hablar sobre la violencia, pero les puedo asegurar que la violencia en México en ese momento es peor todavía que la que hubo en Colombia. Y tan es así que ha habido un retroceso en la esperanza de vida en México los últimos 5 años con 1 año. Y lo que lo explica es la violencia. Y eso que tenemos decenas de miles de desaparecidos que ni están registrados en las estadísticas para calcular la esperanza de vida. Los resultados ha sido que actúan directamente sobre los determinantes sociales de la salud y enfermedad mediante una política social amplia e integrada que tiene efectos sinérgicos. Hay distintas maneras de hacer esto en la política social, que puede ser a través de las transferencias monetarias, como pensiones, en salud, en educación, en vivienda, en alimentación y del medio ambiente. Cada uno de estos estados latinoamericanos lo han hecho de distintas maneras en función de lo que son los problemas, problemas sociales más importantes que tienen. Y lo que han hecho además, eso es muy importante, ha habido una intervención directa en el mercado de trabajo con incremento del ingreso e intervención para el empleo. Eso es interesante decirlo porque hoy, unos días a las elecciones en Brasil,
el programa de transferencia de renta, que es muy amplio, o sea, Bolsa Familia, ha contribuido menos a lo que es la salida de una parte muy importante de los pobres en Brasil, menos que el incremento del salario mínimo. Bueno, ¿cuáles son entonces las reformas de salud que corresponden a esos estados y a esas políticas de salud, política social, distintas políticas sociales? Bueno, primero, ¿cuáles son los problemas que las reformas dicen resolver? Bueno, todas las reformas dicen que van a universal el derecho a la salud. Lo que pasa es que entienden distintas cosas con el derecho a la salud. Dicen que van a extender la cobertura hasta abarcar a todos, pero ahí hay un tema que no se trata tanto, que es la cobertura de aseguramiento o es la cobertura de acceso a los servicios de salud. Y dicen todos que van a incrementar los recursos de salud, y yo me pregunto, ¿para quién? Porque prácticamente todos los países latinoamericanos han tenido un incremento en sus presupuestos de salud, pero en algunos casos han ido prácticamente directo a lo que es el sector privado y en otros casos han ido más bien a lo que es el fortalecimiento de lo público. Todos quieren mejorar la calidad de la eficiencia. Unos entienden eso por trato digno a todos los que acuden a los servicios de salud, y otros dicen que hay un mecanismo que lo garantiza, que es la libertad de elección. Y claro, todos quieren hacer un uso eficiente de los recursos. Equidad se entiende en ese contexto, o bien como que cada quien contribuye según su capacidad económica, o igual acceso ante la misma necesidad de salud, que en realidad es la definición que hizo Margaret Whitehead en 1993. Y algunos dicen que hay que dar subsidios a los pobres o debe ser un financiamiento fiscal para el Sistema Nacional de Salud. Como ustedes ven aquí, las reformas dicen en grandes rasgos que van a hacer lo mismo, pero las formas a través de que lo van a hacer son distintas. Y en estos términos tenemos dos grandes tendencias de reforma, lo que son las reformas neoclásicas neoliberales, que generalmente empiezan con un ajuste fiscal y el cambio estructural, donde se va del derecho social, la salud, a ser mercancía, que proponen actualmente el aseguramiento universal y donde está funcionando una lógica de mercado con un Estado regulador y subsidiario. Las reformas progresistas están definiendo sus reformas donde el derecho a la salud es una obligación del Estado, donde se mueven en una lógica de satisfacción de necesidades en salud y van hacia un sistema único y público de salud como el único garante posible de esa política. ¿Qué camino toman estas reformas? Tiene que ver con la relación de fuerza política. Y en esos términos hemos tenido como distinto tipo de escenarios donde se puede dar en una transición democrática, como fue, por ejemplo, en Brasil, donde es un caso interesante porque hace una política neoliberal económica, pero a través de lo que fue la Constitución se logró poner el Sistema Único de Salud. O puede ser posterior a la reforma neoliberal. Bueno, la reforma neoliberal lo que tiene es que es el derecho a la salud cuestionada. Y eso es importante
importante tenerlo presente porque en el discurso de esas reformas se habla del derecho a la salud. Entonces, lo que se dice es que es un sistema inequitativo, injusto, ineficiente y burocrático autoritario. ¿Y cuál es la solución entonces? Es introducir la competencia y la libre elección. Y eso es una premisa, es un postulado, no está comprobado en ninguna parte, que la competencia y la libre elección mejora los sistemas de salud. El que tiene eso como modelo máximo son los Estados Unidos, es el más inequitativo y es el más caro. Entonces, ni mejores condiciones genera, ni es más eficiente. Eso generalmente pasa cuando hay una relación de fuerza desfavorable, cuando hay un alto nivel de desempleo o empleo precario y cuando se ha desarrollado un ataque a las organizaciones sindicales y a las fuerzas de izquierda. No mencionan ningún país para no perjudicar a nadie, ¿verdad? Bueno, lo que hemos tenido es lo que es el caso original de este tipo de políticas, que es Chile, que fue en un régimen autoritario o en estados con crisis financiera o de deuda externa. Para poner el ejemplo, para que no se ofenda, pongo a México. Bueno, en la primera reforma neoliberal de salud, ¿cuáles son las responsabilidades del gobierno? Fíjense bien que ya no se habla de Estado, ya se habla de gobierno, porque Estado, pues quisieran que no hubiera Estado. Entonces hablamos de los gobiernos. Nada más, yo lo digo así con toda ironía, porque para que se vayan fijando cómo el discurso se ha ido cambiando. Bueno, las responsabilidades del gobierno es producir los bienes públicos y los bienes con grandes externalidades, que pueden ser, por ejemplo, la vacunación. Deben tener medidas regulatorias e información, porque se reconoce que sí hay fallas del mercado. Y acciones costo efectivas mínimas para los que fracasan en conseguir los bienes en el mercado, que son los pobres, y para ellos debe haber paquetes de servicios esenciales. El papel de los privados, en primer lugar, está la familia como principal responsable, particularmente las mujeres, porque quien atienden a los enfermos, a los viejos, son particularmente las mujeres. La promoción y la prevención y los estilos de vida saludables. Las organizaciones privadas no lucrativas, la llamado tercer sector, debe suplir a las instituciones públicas en acciones de salud de baja complejidad, porque serían, según eso, más eficientes y eficaces. Y los privados, con fines de lucro, deben producir los servicios clínicos llamados discrecionales, no porque esa discreción que uno lo busca o no, y administrar los fondos de salud. Eso es el planteamiento del Banco Mundial en invertir en salud de 1993. Y si ustedes lo vean, no ha cambiado casi nada en esas reformas. Y lo que es muy importante en ese planteamiento es que separan las funciones para construir el mercado. Si tenemos una institución pública donde el Estado financia, entonces está juntos lo que es la regulación, lo que es la administración de los fondos, lo que es la prestación de los servicios. Y para introducir el mercado en eso es necesario separar estas funciones entre la regulación, administración de fondos y compra de servicios y la prestación de los servicios. Y ahí hay una separación entre lo que hace el gobierno, que es el regulador, el subsidiario de los pobres, y el productor de los bienes públicos. Y empresas en competencia le toca el resto, o sea, administrar los fondos y comprar los servicios, donde entra
los grupos financieros a través de los aseguradores, los prestadores de servicios personales, donde están las empresas privadas o públicas en competencia. Y ustedes en Colombia saben muy bien qué ha significado esto. Es un modelo de atención capital intensivo, o sea, mucha tecnología, mucha hotelería, mucho de estas cuestiones que hace, muchos medicamentos de patente, etc. Y está centrada en lo que es la atención a la persona, no a la comunidad o colectividad. Y eso es muy importante tenerlo presente, porque eso quiere decir que lo que es la salud pública, la salud poblacional, la salud colectiva está marginado crecientemente. Y eso es una de las razones por la cual las escuelas de salud pública han entrado en crisis en todo el mundo, porque ya es economía de la salud, punto. Bueno, la segunda reforma de salud, me voy a centrar en eso, es el aseguramiento universal, y me voy a centrar en eso en ese momento porque es la nueva política de salud, que son múltiples combinaciones de seguros, y está promovido en ese momento por la Rockefeller, por Lancet, por el Banco Mundial, por desafortunadamente con algunas segúnes, por la OMS y la OPS. Y lo que se trata con ese aseguramiento universal es ampliar el espacio del mercado y la competencia. Es para garantizar el pago en la compra-venta de servicios a la persona, para subsidiar la compra de servicios con fondos públicos, porque como se introduce, entre otras cosas, un seguro público, entonces eso es la manera como se subsidia los servicios con los fondos públicos. Se pone un precio a los servicios porque si no, no pueden circular en un mercado. Hay paquetes, por tanto, de intervenciones costeados que pueden ser mínimos o los GES, los garantizados. Hay prácticamente en todos copagos y coaseguros, y eso es la lógica de un seguro privado. No tiene poco que ver con lo que son los seguros públicos europeos, porque no tienen estas características. Ahí son seguros para todos. Es una manera como se administra, vamos a decirlo, el financiamiento. Y lo que da origen también es a los seguros complementarios privados, como están definidos los paquetes. Lo que cae fuera de los paquetes, bueno, la única manera que uno acceda a eso, o bien es a través del pago directo, o a través de un seguro complementario que da esa cobertura. Bueno, ¿cuáles son las experiencias generales en eso? En primer lugar, no se ha logrado la cobertura ni el acceso universal. Hay una nueva estratificación de inclusión y exclusión. Hay una confusión entre cobertura poblacional y lo que es la cobertura de servicios. Hay una confusión entre cobertura de un seguro con acceso de servicios. Hay un claro debilitamiento de los servicios públicos hasta la destrucción de lo público y de las relaciones laborales. Si hay una estructura pública fuerte, es más resistente, pero después cuando avanza este modelo, va lentamente derrumbándose. Y hay un incremento de los recursos públicos, pero van casi en su totalidad a los privados, y eso ha llevado a una crisis presupuestal que apunta a una nueva reducción de servicios. Y lo más importante de todo esto es que no hay impacto comprobado en las condiciones de salud ni sobre la inequidad o desigualdad. Y eso no lo digo yo,
lo dice un estudio sistemático que hizo el Banco Mundial, que terminan diciendo que no hay evidencia de que han mejorado las condiciones de salud. Hay unos ejemplos aquí, otros ejemplos allá. Y finalmente, como explican eso, que es muy interesante, dicen, pero en realidad el aseguramiento universal nunca se propuso tener un impacto en las condiciones de salud. Se propuso cambiar las formas de financiamiento y por tanto no le vamos a pedir al aseguramiento que tenga un impacto en salud. Bueno, eso sí lo digo yo, pero eso es sobre el estudio del Banco Mundial. Bueno, las reformas, salud en los estados sociales de derecho. Yo me gusta mucho llamarlo estados sociales de derecho y en realidad debería ser los estados sociales democráticos de derecho, porque uno de los principales enfoques de ataque a estos estados sociales que se están tratando de construir en América Latina es que no son democráticos, que son populistas y que se están manteniendo con mañas en el poder. Y creo que eso es parte de un tema que hoy día en América Latina es un tema muy importante, que es que esos estados están bajo una presión política muy importante desde adentro y desde fuera. Tan es así que ha habido un intento fracasado de golpe de Estado en Venezuela y se está como construyendo otro. Y ha habido golpe de Estado en Honduras y en Paraguay bajo una forma constitucional. Entonces yo creo que cuando vemos a esos estados es muy importante tener claro en qué condiciones están construyendo sus sistemas. Bueno, las características comunes de esos estados sociales democráticos de derecho es que tienen gobiernos resultado de la movilización popular sostenida y consistente. Tienen nueva constitucionalidad o nuevas leyes de salud. Aquí podemos, la nueva constitucionalidad es cierto para Brasil, es cierto para Ecuador, es cierto para Bolivia, es cierto para Venezuela. Las nuevas leyes de salud es cierto para El Salvador, es cierto para Paraguay, donde no se han hecho cambios en las constituciones. Todos tienen una importante participación popular y control social. En algunos de esos países eso está institucionalizado. O sea, por ejemplo, en Brasil, por ley, tiene que haber consejos de salud y tienen que ser bipartitas entre lo que son los que usan los servicios y los que trabajan en los servicios, incluyendo a los que administran los servicios. Hay formas semejantes en los otros estados sociales, aunque a lo mejor no está tan institucionalizado, que puede ser una ventaja en algunos casos. Ha habido un gran incremento en el acceso y utilización, si uno ve lo que se hizo con el SUS en Brasil, lo que se hizo con el Misión Barrio Adentro en Venezuela, es en pocos años ampliaron el acceso impresionantemente. Y ha habido mejoramiento en condiciones de salud, pero hay problemas de instrumentación ante la dañada institucionalidad existente. Uno de los problemas fuertes para transformar los sistemas públicos tiene que ver con esta institucionalidad dañada, porque generalmente han sufrido un proceso de décadas de desfinanciamiento, de desmoralización,
etcétera, etcétera. Y eso es muy difícil de hacerlo, revertirlo. Yo hablo por experiencia propia, porque durante 6 años yo era secretaria de salud en el Distrito Federal, y el problema nuestro principal era esa dañada institucionalidad. Y dedicamos, bueno, el plan de salud, los programas de salud, etcétera, el financiamiento, todo eso, probablemente dedicamos el 2% en ese tiempo a esto. Y el resto era cómo reconstruir este tejido social, este tejido institucional tan dañado. Bueno, ¿cuáles son los problemas entonces en esos sistemas de salud? Porque no vamos a decir que están funcionando maravillosamente, no es cierto. Casi todos siguen siendo segmentados. Generalmente, en muchos casos, tienen un Ministerio de Salud, tiene Seguridad Social y todos tienen un sector privado. Y no es un sector privado poco importante. Nada más para que tengan una idea, actualmente el 30% de los brasileños tienen un plan de salud privado. Ha habido construcción justamente por esta dañada institucionalidad de programas paralelos y no se ha podido integrar lo que es hacer el SUS, el Sistema Único de Salud. Por ejemplo, yo creo que el caso más claro de eso es Barrio Adentro en Venezuela, que es un sistema paralelo y que están tratando de integrarlos, pero tiene sus complicaciones desde las técnicas hasta, y muy importantemente, los problemas políticos que están involucrados. Tienen la cuestión laboral heredada, y yo lo expreso así, que es una transposición de valores institucionales, en el sentido, cuando yo digo la transposición de valores institucionales, lo que quiero decir con eso es que no es el bien colectivo o común que prevalece, sino son los intereses particulares. A veces esos intereses son legítimos, como pueden ser en algunos casos los derechos laborales, pero entonces esa transposición de valores lo hace muy difícil. Hay una desmoralización muy importante en esas instituciones. Hay desmoralización en el siguiente sentido, o sea que hay cada día menos posibilidades de ejercer las profesiones de la salud, hay cada día ingresos menores, hay cada día una separación mayor entre los empoderados y ricos gerentes con el resto de los trabajadores de salud. Y ha habido una serie de prestaciones compensatorias que es muy difícil de quitarlos. Por ejemplo, en un momento dado, para que en Uruguay los anestesiólogos fueran fuera de la capital, le pagaron tiempo completo para estar un día afuera. Y ahora, quítalo, eso no es tan fácil. Entonces, eso es el tipo de cuestiones. Y falta infraestructura física y recursos humanos públicos. Y mientras que no hay infraestructura y no hay recursos, no se puede dar buenos servicios de salud. O sea, eso no es un gran secreto que es hacer. ¿Cómo lo voy a hacer si no tengo centros de salud, si no tengo equipos de salud, si no tengo personal suficiente? Y en algunos casos ha habido una pobreza absoluta del Estado, como puede ser el caso boliviano, que no han podido, aún haciendo ultra prioritaria salud, no lo han podido resolver. Entonces, para garantizar el derecho a la salud, ¿qué es que necesitamos? Necesitamos un pacto social por una política social amplia y redistributiva. Requerimos construir la participación popular plena. Requeremos un gran acuerdo institucional donde el interés general
y lo pongo en rojo, la salud de la población prevalezca sobre los intereses particulares. O sea, no nada más las escuelas de salud pública tienen por finalidad lo que es la salud, de mejorar las condiciones de salud de la población, sino eso también de los ministerios de la Secretaría de Salud. Eso es su finalidad, eso es su objetivo, ni más ni menos. Un incremento programado y sostenido de recursos públicos invertidos en el sistema público, una inversión planificada en infraestructura de salud con máxima prioridad para los estados o regiones más rezagados, con recursos suficientes para operar, porque también somos expertos en América Latina de hacer grandes obras. Inauguramos 1, 2, 3 veces los fantásticos hospitales, pero no operan. En México tenemos 4 hospitales de alta especialidad, construidos con esquemas de asociación público-privado. Uno de ellos es el centro de salud más caro del mundo, porque solamente han abierto la consulta externa. Entonces, esa consulta externa cuesta millones de pesos mexicanos. Y pero tenemos 4 hospitales de alta especialidad del sistema público. Necesitamos construir desde abajo hacia arriba con redes de servicios, necesitamos eliminar el gasto superfluo y la corrupción. En todos los, bueno, yo no necesito hacer un recuento de la corrupción en nuestros países, pero sabemos que la corrupción tiende a incrementar cuando tenemos asociación público-privada. Porque ahí, por ejemplo, como se maneja más dinero del sector privado, entonces también lo que se da para que se vaya para mí, también crece y crece. Se requiere de una innovación institucional sobre la base de su fortalecimiento y la transparencia, la alineación de los procesos de atención administrativos. Y se requiere de la creación de una nueva cultura institucional. Y yo diría que la igualdad en salud se construye satisfaciendo necesidades vitales. No se construye a través del mercado. Y termino diciendo lo que dice la Comisión de Distribución y Determinantes Sociales, que dice la justicia social es cuestión de vida y de muerte. Muchas gracias.